Buenos días. Uy, buenos días, maestro y compañeros todos. Sabemos que el análisis jurídico implica mucho más que aplicar normas, porque requiere interpretar principios y considerar el contexto para alcanzar soluciones justas y equilibradas. ¿Verdad? Hoy tenemos un invitado muy especial, del cual hablaremos, y su enfoque sobre el derecho. Por favor, recibamos a Manuel Atienza. Muchas gracias. Estoy encantado de participar el día de hoy y compartirles un poco sobre el enfoque que tengo sobre el derecho. Así es, Manuel Atienza nos dice que el derecho es un sistema complejo. Claro que sí, es un fenómeno complejo, compuesto por normas, principios, valores y prácticas sociales. Este enfoque nos va a ayudar a saber que el derecho no solo puede reducirse únicamente a un conjunto de reglas. Es decir, que no solo puede ser positivista, normativista. Ni tampoco debe perderse en una interpretación subjetiva o puramente moral. Que no puede ser de un justnaturalismo extremo. Debemos buscar un equilibrio que respete el contenido normativo del derecho mientras abrimos a la argumentación racional y el análisis contextual. Uno de los pilares fundamentales en tu obra es la teoría de la argumentación jurídica, considerando que el derecho no se aplica automáticamente a través de la subsunción, sino que se requiere un pensamiento argumentativo cuidadoso. Pero yo creo que esto lo necesitamos explicar mejor. Ana nos puede ayudar con esto. Ya, en este caso, Atienza considera que la argumentación jurídica es el eje. En este caso, nos menciona que según él, resolver casos no solo implica en utilizar las normas en los hechos, sino también en realizar en este caso un proceso argumentativo, que tiene que cumplir con 4 criterios. Como pueden visualizar, tenemos como primer criterio a la racionalidad, que en este caso los argumentos deben ser claros, transparentes y también en este caso justificados. Luego tenemos como segundo criterio a la coherencia. En este caso, los argumentos que se tienen que aplicar deben ser consistentes a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Luego tenemos a la contextualidad, que en este caso, según el contexto, ya sea político, económico, cultural, se debe utilizar los argumentos deben ser respectos en estos tipos de contexto. Luego tenemos a la persuasión, que en este caso el razonamiento debe ser basado, en lo que, debe convencer en este caso al público y también a la ciudadanía. Como ejemplo vamos a hablar que un juez debe decidir el derecho de asilo a un migrante, en este caso que alega persecución en su país de origen debido a su orientación sexual. En este caso también vamos a utilizar el proceso argumentativo respecto a los cuatro criterios. En este caso, en la racionalidad, vamos a hablar que el juez debe argumentar que la persecución en sí es una discriminación y también atenta contra la dignidad de esta persona. Como segundo criterio, en este caso, la coherencia. En este caso, el juez debe justificar, tiene que justificar y citar en este caso los tratados internacionales. En la contextualidad, en este caso debe considerar las condiciones del país de origen del migrante y también el aspecto de que si es deportado presenta un riesgo. Y como legitimidad nos menciona que la decisión se debe comunicar de manera clara y debe proteger en este caso los derechos fundamentales y también lo que es la aceptación de los principios humanitarios. Ahora creo que queda más claro a qué se refiere la argumentación jurídica. Pero también, Manuel, tú propones un nuevo enfoque de resolución en situaciones casuísticas. Pero, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, las situaciones casuísticas son casos particulares que se pueden prever en una materia o asunto. El análisis de las situaciones casuísticas se basa en experiencias y aprendizajes y se utiliza finalmente para tomar
tomar decisiones. En nuestro mundo jurídico, la casuística se refiere al estudio de las resoluciones judiciales sobre una cuestión analizada. En este contexto, un método o línea jurisprudencial se considera casuístico cuando atiende a las circunstancias de cada caso concreto, evitando generalizaciones. Entonces, ¿cómo se pueden resolver estas situaciones? A través del análisis del caso, utilizar los principios jurídicos y la argumentación estructurada. ¡Wow! Creo que me he mareado un poco. Dayeli, ¿nos puedes ayudar a entender mejor cómo se resuelven las situaciones casuísticas? Ok, ahora vamos a hablar en cuanto a las situaciones casuísticas, que se propone un modelo basado primero en cuanto al análisis del caso, en la comprensión exhaustiva de los hechos involucrados, los intereses de los conflictos en cuanto al derecho, y también a la detención de los posibles problemas de la norma. En cuanto a los principios jurídicos, la aplicación de los principios como la proporcionalidad, la igualdad, la justicia y la comprensión de los hechos involucrados. Y también tenemos a la que priorizan valores constitucionales como la interpretación y pues la solución del caso. Y en cuanto a la argumentación estructurada, que proponen de cómo pues se adapta a una solución específica. Y también en cuanto a la argumentación de las objeciones, refutarlas con razonamientos sólidos y asegurarnos que pues tenga una decisión final que tenga consecuencias prácticas y que mejoren la vida de las personas involucradas. De acuerdo a todo lo que he mencionado, ahora voy a proponer un caso de que un propietario le exige a un inquilino en cuanto al incumplimiento del pago y el desalojo inmediato. El inquilino argumenta que debido a la pandemia perdió el empleo y no puede pagarlo, pero está dispuesto a que sí lo va a pagar cuando recupere su situación económica. Según Atienza, el juez decide el desalojo inmediato dadas las circunstancias, la justificación de medida alternativa. Ahora, en cuanto al análisis del caso, es un contrato de arrendamiento válido. El inquilino argumenta que debido a la pandemia no puede pagar. Ahora, el propietario, su fuente principal de ingresos es el alquiler. En cuanto a los derechos, el inquilino tiene derecho pues, a la vivienda y a ser protegido durante estas situaciones que es la pandemia, y el propietario tiene derecho al pago y pues, a la propiedad privada. Y en cuanto a las normas aplicadas, en cuanto a la legislación de arrendamientos urbanos y normas. Creo que nos queda también claro ahora cómo se resuelven las situaciones casuísticas. Pero no hay que olvidar que en todas estas soluciones, en la argumentación jurídica, el juez y los operadores jurídicos, es decir, nosotros como futuros abogados, ustedes como futuros abogados o fiscales, etc., deberán tener un rol bastante competente. Primero, que los jueces, abogados y otros operadores jurídicos deben asumir un papel activo como mediadores entre las normas legales y la justicia material. Esto va a significar Que el juez no es un mero aplicador de normas, sino un intérprete que debe buscar la mejor solución posible dentro del marco del derecho. Asimismo, los operadores jurídicos deben ser sensibles a los cambios sociales y adaptar su pensamiento a las necesidades y realidades de la sociedad actual. Hablando de sociedades, necesidades y realidades, esto me recuerda algo, a la democracia, y es otro punto que tocas en tus obras, el derecho y la democracia. Claro, y para poder explicarlo mejor, utilizaremos la pizarra. Ana nos ayudará a entender este tema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el derecho y la democracia según Manuel Atienza. Aquí él destaca el vínculo esencial entre la democracia y también el derecho, considerando que en ese caso las normas jurídicas se deben reflejar respecto a los principios constitucionales. Es por ello que entre sus aportes más importantes, como pueden visualizar, primero tenemos a la participación ciudadana, segundo tenemos a la transparencia y la justificación pública, como tercero tenemos el respeto a los derechos fundamentales, como cuarto el papel del juez en la democracia y quinto ética y el derecho.
En este contexto filosófico, Atienza se enmarca en lo que es el neoconstitucionalismo, una corriente que prioriza en este caso la Constitución como norma suprema y también como guía para interpretar todas las leyes. Este enfoque supera el positivismo jurídico tradicional al vincular el derecho con valores democráticos y éticos. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Es cierto todo lo que dicen diferentes otros autores? ¿Que tu postura critica demasiado al formalismo jurídico? Claro que sí, pero yo no la critico porque está mal, sino porque pues hay posturas formalistas que se centran exclusivamente en la literalidad de las normas. Y este enfoque nos puede llevar a tomar decisiones injustas porque ignoramos el contexto y los valores subyacentes al derecho. Por eso, en su lugar, debemos tener un modelo que combine la interpretación sistemática del derecho, la ponderación de valores y principios, que es algo que lo han explicado la semana pasada, ¿verdad? Claro, la ponderación de valores y principios. Y además de eso, el razonamiento práctico, orientado a solucionar problemas concretos. Entiendo. Hay que tener una visión más integradora. Entonces hablábamos también del derecho, la moral y la justicia. ¿Pero qué relación tienen estos tres, según el enfoque que nos dices, que nos mencionas? Esto también. Vamos a explicarlo mejor en la pizarra. Nayeli, por favor, explícanos la relación entre el derecho, la moral y la justicia. Finalmente, pues Atienza subraya que el derecho no se puede desvincular de la moral y la justicia y que además, pues el derecho, la autonomía del derecho le reconoce pues como un sistema, que el derecho debe alinearse con la justicia y el bienestar social y su pues objetivo es promover la dignidad humana e igualdad. En cuanto a las decisiones éticas, pues que deben ser legales y legítimas desde el punto de vista e igualdad. De acuerdo a lo que he mencionado, pues vamos a proponer un caso de despido discriminatorio, que un trabajador es despedido de una empresa por su orientación sexual, lo cual pues el empleador intenta justificar bajo la libertad contratar y despedir. El trabajador argumenta que de esta decisión vulnera sus derechos fundamentales. Entonces, Atienza, su enfoque de Atienza es que la norma relevante, la Constitución y las leyes laborales que prohíben la discriminación. En cuanto a los principios jurídicos, pues la igualdad y no discriminación de la dignidad humana. Y el resultado es que el juez podría declarar nulo el despido y ordenar la incorporación del trabajo justificando la decisión y en la primacia de los derechos fundamentales sobre pues, la libertad contractual. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro segundo caso, que en este caso es de la eutanasia voluntaria. Poniéndole un poquito en la situación de contexto, un paciente terminal solicita la práctica de la eutanasia, amparándose en su derecho a decidir sobre su vida y a morir dignamente. En este caso, en un enfoque Atienza, tenemos a las normas relevantes. En ese contexto tenemos que saber que esto podría ser considerado como un acto ilegal. Es por ello que las normas que se pueden aplicar en este caso son las normas penales sobre homicidio, también los derechos constitucionales, en este caso del paciente, relacionados con la dignidad y con lo que es la autonomía personal. Como principios jurídicos podemos hablar sobre la dignidad humana, así como también la autonomía y la proporcionalidad del paciente. Y como argumentación, en este caso, en la metodología del juez, aunque no existe una norma específica que regule lo que es la eutanasia, el juez podría considerar que el derecho a la dignidad y la autonomía del paciente tienen un mayor peso. También podemos alegar que se ponderarían en este caso las consecuencias de no permitir, en este caso, que el paciente pueda aplicarse, en este caso, la eutanasia, ya que también tenemos que conocer que el paciente estaría sufriendo. También podríamos aplicar en este caso una interpretación integradora basada en los valores constitucionales y como resultado el juez podría tomar la decisión conforme con la protección de los derechos humanos del paciente. Ahora sí, creo que hemos visto casos donde
En esos casos, aquí en el Perú, hay muchos que podrían explicarlo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pongamos la situación más conocida. Una comunidad se puede oponer a un proyecto minero porque ésta afecta a sus territorios, argumentando que vulnera su derecho al medio ambiente sano y a la consulta previa. Sin embargo, la empresa minera puede presentar permisos otorgados por el Estado. Según el enfoque que hemos analizado, la norma relevante Ya sé. La norma relevante es el derecho constitucional al medio ambiente. Las normas internacionales sobre la consulta previa que se encuentran en el convenio 169 de la OIT. Así es, los principios jurídicos serían la sostenibilidad ambiental, el derecho de los pueblos indígenas y la equidad intergeneracional. El argumento que daríamos en este caso sería primero que los permisos otorgados no pueden vulnerar derechos fundamentales ni principios como la sostenibilidad ambiental, porque las comunidades viven de ello. Y se ponderarían los intereses económicos de las empresas frente a los derechos culturales y ambientales de la comunidad, lo cual no puede ser. Y también tenemos que evaluar si el Estado cumplió con el proceso de consulta previa de manera adecuada. Lo cual nos da el resultado de que el proyecto podría ser suspendido o cancelado, argumentando que los derechos de la comunidad y la protección del medio ambiente tienen prioridad sobre el interés económico del proyecto. ¡Wow! La verdad que tu enfoque es bastante complejo, pero necesario e importante de entender. Ahora entiendo por qué eres una figura importante y de relevancia para el derecho contemporáneo. Entonces sabemos que se está proponiendo una visión del derecho dinámico y orientado a la resolución de problemas reales. Así es, porque enfrentar una situación casuística implica ir más allá de la simple aplicación de normas y utilizar un razonamiento argumentativo basado en principios y valores que permita tomar decisiones justas, racionales y adaptadas al contexto. Claro, este enfoque es una combinación de rigor teórico y pragmatismo. Por eso eres un referente bastante importante. No hay que olvidar que la argumentación jurídica no solo es una técnica para resolver conflictos, sino un medio para construir el derecho que todos queremos, un derecho más justo, inclusivo y acorde a las demandas de la sociedad contemporánea. En ese sentido, tenemos que reflexionar sobre el papel del derecho